Mis queridos hermanos, sean todos bienvenidos a este nuevo video con el pastor Alfredo Gavarri. En el día de hoy, pues me van a disculpar por la voz que tengo, un poquito pues con catarro, con alergias del polen y demás, ¿ok? Pero bueno, vamos a intentar reflexionar en la palabra de Dios, amén. Vamos a dejar que su Santo Espíritu descienda sobre nuestras vidas y pueda traer esa bendición que tanto anhelamos y deseamos y necesitamos. Amén. Que toda la gloria sea para Dios. Vamos a leer un texto muy leído, muy conocido, ok, pero que nos va a servir de base para poder entrar en la reflexión de hoy. Amén. Bien, pues nos hallamos en el Evangelio según San Juan capítulo 3 y verso 16. Amén. Este verso, como ya saben todos ustedes, hay versos que en la Biblia los leemos más a menudo o los recordamos mejor, ¿ok? Porque han sido quizás un poco más repetitivos, porque se han predicado más, ¿ok? O simplemente porque les tenemos más cariño, ¿ah? Voilà. Bien, les quería decir de que en muchas ocasiones, eso es algo que he comprobado, sobre todo con los pastores ya que he conocido mayores, ¿ok? Pastores de 70, de 80 años y demás que he conocido, cuando han sacado sus Biblias, ¿ok? Esas Biblias desgastadas, ¿ok? Que casi se caen a pedacitos, pero no las cambian. Porque su vieja Biblia están acostumbrados a leer en esas Biblias y les cambian de Biblia y parece que se pierden, ¿ok? Algunos tienen también las Biblias llenas de apuntes, notitas, cosas para poder ayudarse en las predicaciones, ¿ok? Pero he notado, y eso es algo que ha sido varias veces, que algunos pastores, una parte de la Biblia ha estado siempre más desgastada. ¿Ok? Más desgastada. ¿Ok? Y de las partes más desgastadas que siempre he visto, ha sido casi siempre las páginas del Evangelio según San Juan, pero sobre todo las primeras páginas, ¿ok? Justo donde está este capítulo, capítulo 3, ¿ok? Y en esas páginas se ve los bordes de las páginas, no hay ya ni esquinas, está comido por los años, ¿ok? Que sea la parte de arriba o de abajo, y de tanto pasar esa página, tanto de pasar el dedo por esas páginas, tanto pasar el dedo por ese pasaje de Juan 3:16, ¿ok? Parece como que ya se está yendo hasta el color de la tinta, pierde su fuerza, ¿ok? Y eso me ha indicado de que esos pastores, cuando han traído el mensaje de evangelismo, ¿ok? Se han centrado mucho en estos textos, ¿ok? Textos que todos conocemos, por supuesto, y que queremos, que no son tan entrañables. Amén. Hoy vamos a centrarnos otra vez más, amén, en este texto, porque nos habla de algo maravilloso, de algo profundo, de algo revelador. Amén. Vamos a entender algunas verdades, ¿ah? Algunas verdades. En el mundo donde vivimos, la gente prefiere ser o expresarse como relativismo, ¿ok? Bueno, esta es mi verdad, pero es mi verdad. Tú tienes tu verdad, es tu verdad. La verdad la hacen una verdad relativa, ¿ok? En vez de ser una verdad total, ¿eh? Una verdad que no se somete a la opinión de los demás, ¿ok? La palabra de Dios no se sujeta a las opiniones de lo que piensa uno o de lo que piensa otro. Bueno, pues yo pienso que aquí dice esto, pero bueno, se puede interpretar esto otro, y qué más da de todas maneras. ¿Ah? Como se dice últimamente mucho, ¿ah? ¿Qué más da una raya más al tigre? ¿Ah? ¿Qué más da? Pues ya. Pero la palabra de Dios no se somete a la gente.
Es la gente la que debe de someterse a la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia, es la gente la que tiene que cambiar. Amén. Conforme pasan los siglos, la palabra de Dios sigue siendo inmutable. No cambia, no se mueve. En la Biblia podemos encontrar esta declaración poderosa de Dios que dice: Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Dios es el mismo. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y la palabra de Dios no cambia, ni debe cambiar, ni se presta a cambios. La palabra de Dios, como se dice en un lenguaje más entendible, la palabra de Dios no se casa con nadie, no hace compromisos con nadie, no pasa compromisos. ¿Ah? Hay personas que se dejan comprar, ¿ah? Que la gente los puede comprar con dinero, ¿ah? Que sean abogados, jueces, ¿ok? Eso tiene su nombre, ¿cierto? ¿Ah? Se dejan comprar para decir otra cosa. No digas esto, tú de esto otro, yo te compro. ¿Ok? Están vendiéndose. ¿Ok? Pero la palabra de Dios no se vende a nadie, ni por nada. Amén. No hay dinero que pueda cambiar o transformar una sola tilde de la palabra de Dios. Amén. Y es lo que el mensaje de Dios, el mensaje de la palabra de Dios, nos ofrece en este día a todos nosotros. Hay cosas que no cambian, hay cosas que siguen siendo las mismas. Amén. Fíjense que este texto centra su atención en algo que está justo en la coletilla del versículo, sea en la parte final. Nos habla de vida eterna. Amén. Vida eterna. Cuando uno sumerge su mirada en la palabra de Dios, cuando tú sumerges tu mirada en la Biblia, que es la palabra de Dios, el mensaje que vais a encontrar va a ser, puede ser resumido en unas pocas verdades absolutas, ¿ok? Esta verdad que está aquí plasmada es de que hay una vida eterna, ¿ok? Hay una eternidad después de esta vida. La vida aquí no se acaba. Cuando uno aquí, su cuerpo envejece y es desgastado por los años y se llena de arrugas, y en un momento tu corazón dice que no puede más, ¿ok? Tu respiración se va haciendo más pobre y poco a poco el corazón se apaga, deja de latir, la sangre deja de circular y tu soplo de vida se acabó. Y llegan los últimos instantes y tu alma sale de tu cuerpo. Y no acaba ahí. ¿Ah? Este es el mensaje, es una de las verdades que están anunciadas en el mensaje de la palabra de Dios. Y es que hay una vida eterna después. Amén. Gloria sea para Dios. Amén. El caso es de que la vida eterna, de la cual nos habla la palabra de Dios, y que es una verdad absoluta que no se puede discutir. Hay vida eterna, punto. Amén. Te guste o no te guste, aceptes o no aceptes, te hagas como dicen, el sueco, en español también se dice el onguis, el que no sabe, como el que no quiere entender, ¿ok? Se hace el loco, no entiendo. Te puedes hacer el loco, pero un día te vas a encontrar con la realidad. Y es la realidad de que hay una vida eterna. Y esa vida eterna, la palabra de Dios nos ofrece otra verdad, poderosa. O la pasas con Dios o la pasas sin Dios. Si la pasas con Dios, es el gozo, es la alegría, es la felicidad completa. Amén. No hay palabras, no existen palabras en el vocabulario de ninguna lengua para poder expresar las grandezas y las maravillas
de todo lo que existe cuando estás con Dios en su reino. No se puede expresar. El apóstol Pablo nos da testimonio y dice, sé de un hombre sin el cuerpo, fuera del cuerpo. No lo sé. Claro, está hablando de que ha tenido una experiencia. ¿Ok? Y el apóstol Pablo se expresa que ha visto, ha escuchado cosas que no le son dadas al hombre de poder expresar. Es decir, no hay expresión alguna en la tierra capaz de poder expresar la grandeza y las maravillas de Dios. Por ello, cuando algunas personas tienen esas experiencias, ¿verdad? Que pueden tener ¿cómo se dice? Hay una expresión, pero no sé decir en español, mamá mía. Un avant-première. Un avant-première es cuando... Ay, ay, ay. Es cuando vas a gustar un poco de algo, ¿ok? Han hecho una tarta, por ejemplo, te dan un pequeño trozo para que pruebes un poco, ¿ok? Antes de que sirvan a todo el mundo. Más o menos es eso, ¿ok? Hay algunas personas que han tenido esas experiencias, ¿ok? Me considero privilegiado porque en algunas ocasiones he podido ver ese otro lado, ¿ok? En pocas ocasiones, pero he podido ver ese otro lado. Dios me ha dado la dicha de poder ver ese otro lado. No se puede escribir con palabras, cierto es, pero se puede decir, mis hermanos, que el vocabulario ahí te falta, ¿ok? Lo que ves no existe en este mundo. ¿Ah? Las cosas que existen allá no existen acá. ¿Ok? No se pueden describir. Claro, cuando uno tiene esa experiencia, pues quiere imaginarse a qué se puede parecer aquí en la Tierra. ¿Ok? Algunos han visto prados, campos, flores, árboles, naturaleza, qué sé yo. ¿Ok? En fin, el caso es que la palabra de Dios nos habla de verdades que son absolutas. Entre ellas, la vida eterna. La vida eterna con Dios, magnífico. ¿Ok? Pero, cuidado, porque está también la vida fuera de Dios. La palabra de Dios tiene un adjetivo para ello, ¿ah? Y es condenación. Es condenación. ¿Ok? Es condenación. Romanos 3:23 nos da justamente la definición de esta verdad. Y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. ¿Ah? ¿Cuántos pecaron? Todos. Es otra gran verdad. ¿Ah? Otra gran verdad es de que no hay nadie que no haya pecado. No existe nadie que no haya pecado. Las personas cuando crecemos, ¿ok? Y maduramos, comenzamos a desear. ¿Ah? Ahí empiezan. Desde niñitos, desde cuando empezamos a ser niños y a desarrollarnos, los niños de pequeños aprenden la mentira. ¿Ah? No existe nadie que no mienta, no existe nadie que no tenga malos pensamientos, no existe nadie que no haya pecado. Y justamente fíjese, Romanos 3:23 nos dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso es una gran sentencia, y una sentencia terrible, porque la verdad que anuncia es de que con pecado nadie puede entrar al reino de los cielos. Nada impuro puede entrar en el reino de los cielos. Ninguna persona que haya pecado puede entrar en el reino de los cielos. Eso es algo tremendo, es algo fuerte, es algo doloroso, es una verdad dolorosa que nos dice, has pecado, y como has pecado, hay un impedimento para que puedas venir a la casa del Padre, a la gloria de Dios. Y visto así solamente, pues es un desastre, es un desastre. Pero es ahí donde después interviene la gracia y la misericordia divina. Amén. Debemos entender, como digo, algunas de las verdades que están escritas en la palabra de Dios. Cuando nosotros nos sumergimos nuestros ojos en la Biblia, en la palabra de Dios, hay muchas verdades, ¿ok?, que salen a relucir. Amén.
Una pregunta que podemos hacernos en el día de hoy es, ¿cuántos pecados o cuántas faltas son necesarias para estar manchado por el pecado? ¿Cuántos pecados tengo que hacer? ¿Cuántas faltas hay que cometer para estar privado de la gloria de Dios? Una sola falta, un solo pecado y ya se acabó. Como dicen en México dicen la expresión bonita, dice, la fregaste, estás fregado, se acabó. Un solo pecado, una sola falta. Ahora, hermanito que me escuchas, hermana que me escuchas, mi querido amigo, cuando hablo de esta manera, no es por querer ponerme por encima de nadie, juzgar a nadie, ¿ok? Yo me meto siempre con todos ustedes, o sea, haciendo parte, quiero decir que hago parte de todos ustedes, ¿ok? Como ser humano, soy un ser humano como ustedes, amén. Un pastor sigue siendo un ser humano, amén. Gloria al Señor. Así que formamos parte del mismo grupo. ¿Ah? Entonces, no son palabras condenatorias lo que quiero transmitirles o palabras de juicio, sino más bien transmitirles un mensaje, al contrario, ¿no? De esperanza. Amén. Un mensaje de amor y de cariño de parte de Dios. Amén. Y vuelvo a repetirme, ¿cuántos pecados son necesarios? Cuando uno, hace poquito, hubo un niñito, un joven que estaba escuchando la palabra de Dios y me dice, pastor, ¿y cómo se hace después para ponerse a cuentas con el Señor cuando ya la has liado tantas veces? Un niño, un jovencito me dice, cuando la has liado tantas veces. ¿Ok? Ahora imagínate una persona mayor, con tantos años de vida. ¿Ah? Cuantos más años de vida, más años de pecado, de faltas y de cosas que hemos hecho mal. Cuántas equivocaciones. ¿Ok? Pero hay un mensaje para todos nosotros, que es el mensaje del Evangelio. La palabra Evangelio significa buena nueva, es decir, buena noticia. ¿Eh? La palabra Evangelio significa buena noticia. Hoy el Evangelio, la palabra del Evangelio viene a todos ustedes, amén, trayendo esta verdad también, una verdad de amor y de cariño de parte de Dios, amén, que nos anuncia con gozo. Aquí en el verso 16 de Juan capítulo 3 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. La Biblia, mis amados hermanos, aunque hay palabras de consuelo en los salmos para cuando estás pasándolo mal, estás teniendo momentos de aflicción, estás teniendo momentos de tristeza y la palabra de Dios está ahí para decirte adelante y sigue y no te preocupes, el Señor está contigo, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios no se centra en anunciarte un mensaje solamente para aquí abajo en la tierra. En la palabra de Dios no te trae un mensaje de prosperidad, decir, cuando tú crees en el Señor, pues vas a ser muy próspero y todo te va a ir muy bien y vas a tener una carrera súper maravillosa porque estás con el Señor. Eso no es la Biblia. El mensaje de la Biblia se centra en esta verdad de que tienes que pasar la eternidad o con Dios o sin Dios. Y la palabra de Dios se centra en los peligros que tienes, ¿verdad? Si no te acercas a Dios. Amén. No es un mensaje para meter miedo en el cuerpo a la gente, pero es un mensaje de alerta. Cuidado con tu vida. Amén. Porque puede correr peligro. No te estás jugando cualquier cosa. Estás jugando con tu vida eterna, la vida eterna.
Tu vida no se acaba aquí cuando te entierran, te meten ahí, te cierran el cajón y se acabó. Ahí no se acaba la vida. La vida sigue. ¿Ah? La vida sigue. Aquí, cierra los ojos aquí y en un instante los abres allá, delante de Dios. Amén. La palabra de Dios nos dice también en Hebreos 9:27. Dice, está reservado al hombre que muera una vez y después de esto el juicio. Está escrito en la palabra. Y la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios no se casa con nada ni con nadie. La palabra de Dios no se ajusta a las modas. La palabra de Dios no se discute, no se puede opinar. Decir, bueno, pues dice esto, pero bueno, yo voy a opinar esto otro. La palabra de Dios no se somete a tu opinión. La palabra de Dios es soberana. Amén. Gloria sea para Dios. Amén. Bien. La palabra de Dios, como hemos dicho, que nos acerca a través de algunas verdades, ¿ok? Como ya hemos dicho, esta sobre la vida eterna. La verdad que también podemos entresacar es de que estamos en un cuerpo que muere, por si no lo sabías, no sé, por si no lo sabías, por si no te has dado cuenta, ¿ok? Estás en un cuerpo que muere. Los árboles crecen y se hacen viejos, y hay árboles que duran 500 años, 600 años y mucho más, pero terminan por morir, ¿sabes? Y el hombre y la mujer, después de que viven sus años y su vida, la belleza pasa, la belleza se acaba, y vienen las arrugas y el pelo blanco, y vienen los achaques de la vejez, ¿ah? Y vienen los problemas de salud, y viene después el momento donde tu vida empieza ya a contar los últimos segundos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y se acabó. Y se acabó. Se acabó. Quiere decir, la vida aquí abajo se terminó. Y vas a abrir los ojos en la presencia de Dios. Y como está escrito, que hemos dicho en Hebreos 9:27, que estaba reservado al hombre de morir una vez y después de esto el juicio. Amén. Es una verdad terrible. ¿Ah? Es una verdad que no se casa con nada ni con nadie. Es lo que hay. Amén. Ahí, en esta verdad, vamos a aprender algunas verdades, ¿no?, de la palabra de Dios. Mirad, cuando Dios pone al ser humano en esta tierra, ¿ok? Dios es un Dios creador y creemos en un Dios creador, ¿ok? Y Dios crea todas las cosas. Dios dice, sea la luz, ¿ok? Y Dios dice que empieza a hacer los astros, ¿no? Todo el universo, ¿ok? Empieza a hacer todas las cosas en los días de creación. Y está maravilloso, está formidable. Pero parece como que Dios no se queda satisfecho, como que dice, algo me falta por hacer. Y finalmente decide hacer al hombre, pero no lo hace de cualquier manera. Lo hace a su imagen y a su semejanza. ¿Ah? Lo hace a su imagen y semejanza. Y cuando Dios habla con el hombre en el huerto de Edén, le dice, mira, esto te doy para comer, esto es todo tuyo, eres el dueño y señor, esto está perfecto, pero mira, hay una sola cosa que no quiero que no toques. ¿Ok? Puedes comer de todo, pero de este árbol no quiero que comas. Es una prohibición que te hago. Le dice, el día que tú mueras, el día que tú comas de este árbol, dice, ciertamente morirás. El día que tú comas de este árbol, ciertamente morirás. Y cuando el hombre desobedece, el hombre y su mujer desobedecen a Dios, ocurren dos muertes al mismo tiempo. Ocurre primero la muerte espiritual.
Por eso nosotros enseñamos en nuestra escuela que la primera resurrección que existe es la resurrección espiritual. Amén. Porque el hombre murió espiritualmente. Amén. Entonces, ocurre la primera muerte espiritual. Y la segunda muerte es la muerte física. Adán, en el momento que comió de ese árbol, de ese fruto, se convirtió en un muerto andante. Y así, la palabra de Dios, mis hermanos, nos anuncia esta gran verdad. Existen estas dos muertes. La muerte espiritual, porque el hombre se manchó con el pecado, se ensució con el pecado, se ensució con la desobediencia. ¿Cuántas desobediencias hizo? ¿Cuántos pecados cometió Adán? Uno solo, una desobediencia. Una sola cosa mal hizo. Y hay gente que dicen, cuando le testificas de la palabra de Dios, dice, pero yo soy bueno, yo hago muchas cosas buenas. Imagínate que estás delante de un juez, que te han detenido por algo, cualquier cosa, lo que sea. ¿Ok? Y tú le dices al juez, sí, ya sé que esto lo he hecho mal, sí, pero mire, es que yo he hecho esto bien, esto otro, el año pasado hice muchas buenas obras. ¿Tú te crees que al juez le interesa lo bueno que las leyes que has cumplido? ¿Te crees que al juez le interesa las leyes que has sido capaz de cumplir? No le interesan nada. El juez no te condena por las leyes que has obedecido, te condena por la ley que no has obedecido. Y Dios no tiene otro remedio que ponernos en condenación a todos nosotros por una sola cosa que hagamos. Y Adán se manchó con el pecado. En ese momento ocurre la muerte espiritual. La muerte espiritual. El pecado se pegó en el alma del hombre y el alma del hombre quedó manchada por el pecado. Podemos imaginar esto, mis amados hermanos, que una poca cantidad es necesaria para estropear algo que está bien. Por ejemplo, tenemos un bidón con agua, o tienes un bidón con 1 litro de agua, pura, cristalina y limpia. Pero, ¿sabes qué? Le ha caído una gota de veneno dentro. ¡Una gota! ¿Qué es una gota? ¿Quién se va a beber eso? Es agua envenenada. El agua ya no tiene sus propiedades. Las ha perdido. Y así el hombre perdió esa naturaleza que estaba vinculada con Dios. Y adquirió esa otra naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza que le conduce al mal y que le conduce siempre hacia el pecado. Mis hermanos y mis hermanas, mis amigos, la palabra de Dios es una palabra que en el día de hoy viene para advertirnos de que tengamos cuidado, pero también nos viene diciendo, nos viene declarando el amor de Dios para todos nosotros. Dios es amor, Dios también es misericordia. Por eso en Juan 3:16 encontramos esta joya del Nuevo Testamento, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para aquel que en él cree, para todo aquel que en él cree. ¿Ok? No se pierda, mas tenga vida eterna. Quizás, mi amado, para nosotros es imposible sacar esa gota de veneno que ha caído en 1 litro de agua. Ya se ha disuelto, humanamente es imposible. Pero sabes, para Dios no es imposible, porque esa gota de pecado que ha caído en tu alma puede ser sacada. Fíjate, Dios sí tiene el poder de sacar esa gota de veneno. Tremendo, poderoso lo que puede hacer Dios en nuestras vidas. Bien, y para terminar, pues solamente hacernos una pregunta, y es de si estamos dispuestos a creer. Si estamos dispuestos a creer. Yo sé, mi amado hermano y hermana y amigo, que en un mentiroso no vas a creer.
En una persona que te ha traicionado no vas a creer. En una persona que es mala no vas a creer. Pero la palabra misma anuncia y dice esta otra gran verdad, que Dios es santo, que Dios es puro, que Dios es bueno, que Dios nunca traiciona a nadie, que Dios nos ama con un amor tan puro y tan fuerte, que ha dado, ha entregado, se ha entregado a sí mismo porque ha dado a su propio Hijo. Amén. Así que podemos confiar en Él. Amén. Podemos confiar en Dios. Que toda la gloria, la honra y la adoración sean este día para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el día de hoy, mi amado hermano y mi amigo, podemos confiar plenamente en Dios y poner toda nuestra confianza en lo que dice, ¿verdad?, su palabra. La palabra de Dios la hemos leído antes en Juan 3:16. Podemos creer en esa palabra. Amén. Podemos creer en la palabra de Dios. Amén. Y ya para terminar, mis amados hermanos, podemos leer en Romanos 5:8, lo vamos a buscar. Romanos 5 y verso 8. Aquí. Mira. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Podemos fiarnos de la palabra de Dios. Amén. En el día de hoy, quiera Dios que su palabra haya tocado tu corazón, y lo que espero, que haya sido tocado por esta palabra, que haya sido conmovido por esta palabra, que cualquier persona que escuche este mensaje pueda dar su corazón a Dios, te haga reflexionar y pensar. Hay algunas verdades que hemos hablado antes. Está nuestra eternidad, está nuestro estado, un estado que se llama estado de muerte. Estado de muerte porque morimos físicamente, pero podemos resucitar aquí bajo en la tierra ya, podemos resucitar espiritualmente, tener esa primera resurrección espiritual para estar vivos delante de Dios. Amén. Gloria al Señor. Pues que toda la gloria y la adoración sea para nuestro Señor. Gracias por haberme escuchado y nos vamos a ver en un próximo video. Amén.